Las bajas temperaturas en la frontera de Estados Unidos con Canadá están cobrando la vida de migrantes, como un mexicano de 45 años encontrado sin vida en Vermont. Su muerte es una de varias registradas y Robert García, jefe de la patrulla fronteriza en el área de Swanton, ha documentado en su Twitter los cruces ilegales a temperaturas por debajo del punto de congelación, en algunos casos de familias con niños y en otro, como indica esta fotografía, que hasta pasan descalzos. Hay muchas personas que se lucran de prestar, de vender un servicio, te llevo hasta tal sitio, ya llegas a tal lugar, llamas, pides un taxi, llegaste. En teoría suena muy fácil, pero en la realidad la gente se encuentra con situaciones que llegan a la frontera con sandalias, con ropa no apropiada, a temperaturas de -10, -15. El tráfico de migrantes va en aumento desde Canadá a Estados Unidos y viceversa. Desde el pasado mes de diciembre, varios migrantes varados por sus procesos migratorios en Nueva York iniciaron su travesía hacia Canadá y, según CAFLA, se han procesado a razón de 100 solicitudes de asilo diarias. Creo que las personas como que lo agarran como una moda, ¿no? Salir corriendo de un sitio para irme a Estados Unidos, luego salir corriendo de Estados Unidos para irme a Canadá. Ya van más de 1.500 personas que han sido detenidas en la frontera noreste del país por cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos desde octubre pasado, lo que representa un aumento 10 veces mayor en comparación con el año anterior, según estadísticas oficiales. Alrededor de 600 empresarios, activistas ambientales, políticos y académicos se reunieron durante 2 días en Panamá para discutir cómo las naciones pueden proteger a los océanos del cambio climático, la contaminación y la pesca excesiva. Fijemos propósitos claros y estrategias efectivas, no solo en el aspecto político. En la conferencia Nuestro Océano, hubo llamados para la rápida adopción de un tratado internacional que se discute en la ONU desde hace 15 años para proteger las aguas internacionales. Además, la Unión Europea y Estados Unidos prometieron 865 millones y casi 6.000 millones de dólares respectivamente para proteger los océanos. La crisis climática y la crisis de los océanos son realmente lo mismo. No podemos abordar completamente el uno sin el otro. En la conferencia, varias organizaciones unieron fuerzas para pedir más transparencia a los gobiernos sobre la pesca excesiva. Noruega hizo un llamado urgente para frenar la pesca indiscriminada que podría provocar hambruna en poblaciones costeras. Garantizar la seguridad alimentaria de los más vulnerables es de vital importancia y la pesca sostenible tiene un rol importante para lograrlo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los negociadores que concluyan un tratado robusto y ambicioso en alta mar. Desde el inicio de la Conferencia del Océano en el año 2014, los gobiernos, las organizaciones y el sector privado han movilizado cerca de 108.000 millones de dólares para la protección de los océanos. Lo que valoran científicos y ambientalistas es que de esta conferencia salen compromisos concretos con recursos para mejorar la salud de los océanos. Desde la ciudad de Panamá, Jaime Moreno, de La Voz de América para Telearuba. Un universo lúdico abre las puertas al conocimiento de la ciencia, la tecnología y las artes en Caracas. Se trata del Museo de los Niños, inaugurado en 1982 con el objetivo de reforzar conceptos que se imparten en la escuela. Concebido como un aula sin muros que calma la ansiedad de los niños por saber, en sus instalaciones todo se puede tocar, pues es esta una de las estrategias para enseñar desde teoremas matemáticos, leyes de la física, funcionamiento del cuerpo humano, hasta cómo poner en movimiento el automóvil. Sus espacios evocan los recuerdos de quienes hoy son padres, pero que de pequeños venían a este lugar para intentar comprender cómo funcionaba el mundo, presionando botones y dejándose guiar por luces de colores. Por años, este centro de aprendizaje resistió los embates de la crisis económica, aunque en 2020 cerró sus puertas por la pandemia de COVID-19 y por no tener suficientes recursos para mantenerse, pero gracias a donaciones privadas, reabrió a comienzos de este año. El Museo de los Niños no solo era referencia para los propios venezolanos, sino que se convirtió en un orgullo nacional de exportación. La ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, estuvo en sus instalaciones en 1997, durante una visita oficial a Caracas del entonces presidente Bill Clinton.
Aunque hoy algunos de sus módulos siguen cerrados y otros no se han actualizado con nuevas tecnologías, cientos de infantes y adultos continúan haciendo un viaje por el Museo de los Niños y, como dice su eslogan, por una maravillosa realidad. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.